En la penumbra solemne de la Basílica de San Petronio en Bolonia, reposa una de las obras más fascinantes y perturbadoras del arte medieval, los frescos de la Capilla Bolognini, creados por Giovanni da Modena, un pintor nacido en la ciudad de Módena hacia finales del siglo XIV. Su nombre completo, Giovanni di Pietro Fallopi, no figura entre los más resonantes del arte italiano, pero su legado en esta capilla lo consagra como uno de los visionarios más intensos del gótico tardío. Trabajó principalmente en Bolonia, ciudad donde floreció un espíritu de libertad intelectual que le permitió desplegar toda su imaginación, y donde los muros de piedra se convirtieron en portales hacia lo divino y lo infernal. En el año 1408, tras la muerte del rico comerciante Bartolomeo Bolognini, se cumplió su última voluntad: embellecer su capilla familiar con una serie de frescos que representaran el paraíso, el infierno y la historia de los Reyes Magos. Giovanni fue elegido para esta tarea monumental, y con ella dio vida a una de las visiones más impactantes de la escatología cristiana jamás pintadas. La Capilla Bolognini es un universo pictórico que abraza tres dimensiones del alma humana: la luz de la salvación, el viaje de la fe y la oscuridad del castigo eterno. En los muros del paraíso, Giovanni plasma una visión ordenada, serena, luminosa. Ángeles, santos y almas purificadas se distribuyen en una composición equilibrada que refleja la armonía divina. En las escenas de los Reyes Magos, el pintor narra con una riqueza cromática desbordante el largo peregrinaje hacia Belén, integrando elementos cortesanos y detalles exquisitos que dan cuenta del esplendor de su tiempo. Pero es en el muro del infierno donde Giovanni da Modena alcanza su cumbre expresiva. Allí desata toda la potencia de su imaginación, todo el peso del temor religioso y toda la crudeza del destino humano frente al juicio final. El infierno de Giovanni da Modena no es solo una representación del castigo, sino una advertencia visual, una teología en imágenes que busca estremecer la conciencia. Inspirado libremente en la Divina Comedia de Dante Alighieri, el artista organiza la escena en niveles que descienden hacia la condena definitiva, con Lucifer en el centro devorando a los traidores. La estructura del fresco, poblada de demonios, serpientes y almas torturadas, se despliega con una lógica espiral que arrastra al espectador hacia el corazón del horror. Los cuerpos desnudos retorciéndose, las sombras y los rojos intensos del fuego parecen vibrar aún hoy con un realismo perturbador. Giovanni logra en esta obra un equilibrio entre el dramatismo gótico y los primeros impulsos renacentistas de anatomía y movimiento. Sus figuras conservan la estilización espiritual del gótico, pero sus gestos y rostros comienzan a revelar la emoción interior del ser humano. Entre los símbolos más inquietantes del fresco destaca una figura que ha generado controversia durante siglos: el profeta Mahoma, identificado por la inscripción Machomet, aparece entre los condenados, desgarrado por los demonios. Esta representación, heredada de la visión cristiana medieval que consideraba al Islam una herejía, ha sido objeto de intensos debates. En su tiempo, servía para reforzar la idea de la única verdad revelada. En el presente se percibe como un reflejo de los prejuicios religiosos de la época. No obstante, más allá de la polémica, su presencia en el fresco muestra la amplitud y la dureza del pensamiento teológico del medioevo, donde el arte no solo ilustraba la fe, sino que también la imponía. La figura de Mahoma ha hecho de este fresco un tema de discusión, e incluso, en tiempos recientes, motivo de amenazas y escándalos, recordándonos hasta qué punto el arte puede seguir siendo una llama encendida en la conciencia colectiva. La leyenda cuenta que Bartolomeo Bolognini, el benefactor, pidió expresamente que el infierno fuese tan horrible como fuera posible, y Giovanni cumplió con creces. Cada rincón del fresco vibra con un miedo tangible. Los demonios se contorsionan en formas híbridas, mitad bestias, mitad hombres. Las almas son arrastradas por serpientes que emergen del fuego. Los pecadores son castigados con precisión según su falta. El avaro es devorado por monedas ardiendo. El lujurioso se consume en abrazos de llamas. El traidor es mordido por el propio Lucifer. La composición está dominada por un caos ordenado, donde cada figura parece gritar un mensaje moral, un eco del alma humana enfrentada a sus propias decisiones. En la parte superior, las arquitecturas del paraíso contrastan con este abismo. Allí todo es geometría,
equilibrio y luz dorada. Los ángeles sostienen coronas, los santos se agrupan en armonía, y la Virgen María resplandece como mediadora entre Dios y el hombre. Giovanni, con su pincel, articula la dualidad esencial del alma cristiana, el miedo y la esperanza, la caída y la redención. Su narrativa visual no solo describe los destinos posibles del alma, sino que propone una pedagogía emocional: mirar el infierno para temerlo, mirar el cielo para anhelarlo. El ciclo de los Reyes Magos, que ocupa el otro extremo de la capilla, añade un matiz de belleza y movimiento. Los caballos adornados, las telas ricas, los rostros de los sabios y el resplandor de la estrella que los guía reflejan la dimensión humana de la fe. El viaje de los magos no es solo un relato bíblico, sino una metáfora del camino del conocimiento. En este equilibrio entre lo celestial, lo terrenal y lo infernal, Giovanni da Modena construye un universo simbólico, donde el alma humana se refleja como espejo del cosmos. La técnica del fresco empleada por Giovanni muestra una maestría excepcional. Cada capa de pigmento, aplicada sobre el yeso húmedo, conserva aún la fuerza original de sus colores: los rojos intensos, los ocres, los negros profundos y los dorados, se combinan para crear una atmósfera vibrante. Su trazo, aunque firme, conserva una sensibilidad poética. Las figuras, lejos de ser simples ilustraciones, son encarnaciones de ideas. El demonio representa la culpa, el ángel representa la razón, la luz simboliza la verdad revelada. En cada detalle, palpita una intención moral y espiritual. A lo largo de los siglos, los frescos de la Capilla Bolognini sufrieron el desgaste del tiempo, la humedad y la oscuridad. Hubo momentos en que la pintura del infierno apenas se distinguía, y el nombre de Mahomet era apenas visible bajo la pátina del polvo. Restauraciones sucesivas, especialmente en los siglos XIX y XX, devolvieron su esplendor, revelando nuevamente los colores originales y las expresiones desgarradas. Sin embargo, el proceso de restauración también trajo consigo nuevas interpretaciones. Los restauradores no solo limpiaban la superficie, sino que despertaban los símbolos dormidos, reactivaban los fantasmas del pasado. Hoy, al observar el conjunto, es imposible no sentir una mezcla de fascinación y desasosiego. El espectador contemporáneo, libre de la visión medieval del pecado y la redención, se enfrenta a estas imágenes como a un espejo psicológico. El infierno ya no es solo un lugar, sino un estado del alma. El fuego es la culpa interior, los demonios son las sombras de la mente. Giovanni da Modena, sin saberlo, se adelantó a siglos de pensamiento simbólico y psicológico. Su obra no solo relata un dogma, sino que penetra en la anatomía espiritual del ser humano. El valor artístico de estos frescos es inmenso. En una época en la que el Renacimiento apenas germinaba, Giovanni mantuvo viva la intensidad expresiva del gótico, pero introdujo una mirada más humana y narrativa. Sus composiciones anticipan el interés renacentista por la anatomía, el espacio y el movimiento. A diferencia de los pintores florentinos, que buscaban la armonía y la proporción, Giovanni se inclina hacia lo emocional, hacia la experiencia mística del miedo y la salvación. Su arte no busca agradar, sino sacudir. No pretende solo embellecer un templo, sino conmover al alma del que lo contempla. El contraste entre el paraíso y el infierno en la Capilla Bolognini no es solo una cuestión de color o de luz, es una dialéctica filosófica. Giovanni propone al espectador una lección de equilibrio moral. La belleza del cielo brilla con mayor fuerza cuando se ha contemplado el horror del abismo. En este sentido, su obra es una meditación sobre la libertad humana. Cada elección, cada acción, cada pensamiento puede acercarnos a la luz o arrojarnos a la oscuridad. El fresco se convierte así en una metáfora viva del viaje interior que todos emprendemos. A lo largo de los siglos, la Capilla Bolognini ha sido testigo de la evolución del pensamiento y de la sensibilidad, lo que para el creyente medieval era una lección de fe. Para el historiador moderno es un testimonio de poder cultural. Lo que en su tiempo fue una advertencia contra el pecado, hoy se lee como una reflexión sobre la naturaleza del miedo y la imaginación. En el arte de Giovanni da Modena, el infierno y el paraíso son dos caras de una misma moneda, la conciencia.
Las tensiones que su obra ha generado, ya sea por su representación del profeta Mahoma, por su crudeza moral o por su estética de la condena, nos recuerdan que el arte no envejece, evoluciona con las miradas. La pintura de Giovanni sigue provocando preguntas incómodas. ¿Por qué el ser humano necesita imaginar el castigo para valorar la salvación? ¿Por qué la belleza y el horror se entrelazan en nuestra visión del mundo? La Capilla Bolognini no responde, insinúa, desafía, confronta. El tiempo, que suele devorar todo, ha respetado la intensidad de estos muros. Las llamas del infierno siguen ardiendo. Los ángeles siguen cantando, los reyes magos siguen avanzando hacia la luz. Cada visitante que entra en la capilla revive la dualidad esencial de la existencia, la lucha entre el bien y el mal, la duda y la fe, la caída y la esperanza. Giovanni da Modena, con su pincel y su visión, logró convertir un encargo funerario en una catedral de imágenes que hablan más allá de su época. Su infierno no solo aterra, enseña, su cielo no solo consuela, inspira. En sus figuras retorcidas late la humanidad universal, esa mezcla de miedo y deseo que nos habita. Contemplar sus frescos es mirar dentro del alma medieval y dentro de nosotros mismos. Es reconocer que cada época pinta sus propios demonios y sus propios cielos, y que el arte, más que reflejarlos, los revela. La Capilla Bolognini es, en definitiva, una ventana a lo eterno, un espejo de lo invisible, y una lección que sigue vigente. Todo lo que tememos y todo lo que anhelamos ya fue pintado una vez en silencio, sobre la pared húmeda de una iglesia en Bolonia, por las manos de un hombre que supo ver en la oscuridad el resplandor de lo divino. A medida que uno se adentra en la penumbra de la Capilla Bolognini, el aire se vuelve denso, casi tangible, cargado de siglos de fe, miedo y silencio. Las luces modernas apenas rozan los muros cubiertos de pigmento antiguo, y sin embargo, esas figuras parecen moverse con una vitalidad sobrenatural. Allí, Giovanni da Modena no solo pintó una doctrina, sino un mapa del alma humana. En cada gesto, en cada sombra, late el conflicto eterno entre el bien y el mal, entre la culpa y el perdón. No es una obra que se contemple pasivamente, es una obra que nos observa. Quien entra en esa capilla se convierte, sin notarlo, en parte de su narrativa espiritual. Los ojos de los condenados parecen seguirte, y las miradas serenas de los santos te invitan a elevarte. Los expertos coinciden en que la genialidad de Giovanni radicó en su capacidad para sintetizar lo teológico con lo humano. Mientras otros artistas de su tiempo se aferraban a las convenciones del dogma, él se permitió la osadía de dotar a sus personajes de emociones auténticas. En su infierno no hay caricaturas del mal, sino reflejos de las pasiones humanas: la ira, la avaricia, la lujuria, la traición. Cada pecado es representado como una historia, como una caída interior. Giovanni comprendía que el verdadero castigo no estaba en el fuego externo, sino en el ardor de la conciencia que no encuentra redención. En este sentido, su visión es profundamente psicológica y sorprendentemente moderna. El simbolismo de su obra ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de los siglos. Algunos historiadores ven en su infierno una advertencia política, una crítica velada a la corrupción y la decadencia moral de las clases poderosas de su tiempo. Otros interpretan el ciclo completo, paraíso, magos e infierno, como una alegoría del viaje del alma del nacimiento de la fe al extravío y finalmente a la salvación. En esta lectura, Giovanni no solo fue un pintor religioso, sino un filósofo visual. La disposición espacial de los frescos parece seguir una lógica ascendente y descendente, una estructura casi musical donde la luz y la sombra componen una sinfonía moral. Lo más fascinante de Giovanni da Modena es que, aun siendo un artista profundamente medieval, se anticipa al espíritu del Renacimiento. En sus figuras hay movimiento, hay humanidad, hay carne. Su Lucifer no es solo un monstruo, es una entidad de belleza corrompida, un ángel caído que aún conserva un eco de esplendor. Sus ángeles, en contraste, poseen una suavidad que recuerda a Fra Angelico, pero con un toque sombrío, una advertencia silenciosa. Es como si Giovanni entendiera que la belleza y el horror son inseparables, que toda luz proyecta sombra, y que el alma humana habita justamente en ese punto intermedio. El misterio que rodea su vida ha contribuido a la fascinación por su obra.
Poco se sabe de sus maestros, y menos aún de su vida personal. No hay registros de grandes viajes, ni de escuelas famosas a las que perteneciera. Era un hombre discreto, un artesano de la fe, pero su obra habla con una voz que trasciende el anonimato. En la capilla dejó una firma invisible, la del que comprendió la profundidad del alma humana sin haberla estudiado en libros. Su lenguaje era el color, su teología, la imagen, y con ellas construyó un universo donde el espectador puede perderse y encontrarse al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, las interpretaciones se transformaron. Durante el Barroco, los frescos se consideraban un ejemplo del terror sagrado, una representación eficaz para despertar devoción y arrepentimiento. En el siglo XIX, con el auge del interés por lo medieval, la obra fue redescubierta por viajeros románticos que la veían como una puerta a lo sublime. En el siglo XX, los estudios iconográficos comenzaron a analizar su estructura simbólica y sus referencias dantescas, y en el presente, el fresco se contempla desde una mirada más universal, la del ser humano enfrentado a su propia dualidad moral. Cada época reinterpreta a Giovanni según sus miedos, y tal vez ese sea el secreto de su inmortalidad. El escándalo asociado a la figura de Mahoma dentro del infierno sigue siendo un capítulo espinoso en la historia del arte sacro. Aunque su intención original era puramente teológica, en tiempos recientes se ha convertido en un recordatorio de cómo el arte puede desafiar, ofender y cuestionar las sensibilidades. En 2003, la Basílica de San Petronio fue objeto de una amenaza de atentado precisamente por esa representación, lo que obligó a reforzar la seguridad del templo. Sin embargo, más allá de la controversia, este episodio demuestra el poder intacto de la imagen. A 6 siglos de su creación, la pintura de Giovanni da Modena sigue siendo capaz de provocar emociones intensas, de abrir debates sobre fe, tolerancia y libertad. Pocos artistas logran algo semejante. El infierno de Giovanni no solo aterroriza, hipnotiza. Hay una belleza macabra en su composición, un equilibrio perfecto entre el caos y la forma. La manera en que organiza las figuras, el modo en que las llamas se entrelazan con los cuerpos, la cadencia visual que lleva la mirada desde los círculos superiores hasta el centro donde reina Lucifer, todo responde a una matemática espiritual. Cada movimiento pictórico tiene un propósito moral. No hay gesto sin significado, no hay sombra que no hable. El infierno, en manos de Giovanni, se convierte en una partitura del alma. La restauración moderna de la capilla no solo rescató los colores originales, sino que permitió comprender mejor la técnica del maestro. Bajo análisis de pigmentos, se descubrió que Giovanni utilizó mezclas poco comunes para lograr tonos más profundos, combinando minerales con compuestos orgánicos que otorgaban una textura casi translúcida. Este dominio técnico revela que no era un simple ejecutor de encargos, sino un experimentador, un alquimista del color. En su tiempo, cuando la luz dependía de las velas y los muros respiraban humedad, lograr que una pintura brillara con tal fuerza era un acto de genio. Al observar la obra completa, uno comprende que Giovanni da Modena no quiso retratar el cielo y el infierno como lugares externos, sino como estados del ser. Su pintura es un espejo moral. El paraíso simboliza la armonía interior, el equilibrio con lo divino. El infierno, en cambio, representa la mente perturbada, la culpa que no se perdona, el desorden espiritual. Entre ambos, el ciclo de los Reyes Magos encarna el tránsito, el viaje de la conciencia hacia la verdad. Esta lectura convierte la Capilla Bolognini en algo más que un monumento religioso, es un tratado visual sobre la condición humana. Hoy, cuando el mundo parece moverse entre la euforia del progreso y la sombra de la desesperanza, la obra de Giovanni resuena con una actualidad sorprendente. Su infierno podría verse como una alegoría del presente, almas atrapadas en sus deseos, rostros consumidos por la ambición, cuerpos que buscan redención en medio de un caos que ellos mismos crearon. Su paraíso, por otro lado, nos recuerda que la paz no se encuentra en el poder ni en la riqueza, sino en la armonía interior. Y los magos, siempre en camino, representan la búsqueda, la fe que persiste aunque el mundo se oscurezca. Giovanni da Modena, aquel artista silencioso de Bolonia, quizá nunca imaginó que su obra sobreviviría al paso de 6 siglos. Pero ahí sigue,
hablándonos con la voz del color y del símbolo. Sus frescos no solo decoran un templo, son una meditación sobre la eternidad. En cada pincelada hay una plegaria, en cada sombra un secreto. Contemplar su obra es enfrentarse a lo que somos cuando se apagan las luces y solo queda la conciencia. En ese instante, comprendemos que el infierno y el paraíso no están en el más allá, están dentro de nosotros, pintados con la misma materia que Giovanni usó para dar forma a su inmortal visión.